Bueno, entonces a continuación voy a explicar un poco más sobre la constante de equilibrio y más exactamente su cálculo. Como hemos visto en la revista, pues las condiciones de operaciones para la producción de propilenglicol corresponden a 34 grados Celsius. Sin embargo, la información obtenida de JAWS y diferentes bases de datos como NIST nos ofrecen información termodinámica a una temperatura de 298 Kelvin o 1000 Kelvin, por lo cual es necesario realizar primero los cálculos para esta temperatura y posteriormente encontrar esta información termodinámica para la temperatura de operación, que corresponde a 34 grados Celsius, es decir, 307,15 Kelvin. Entonces voy a explicarlo los cálculos para la reacción número 1, que es la reacción del producto de interés propilenglicol. Pero el mismo proceso se realiza para las diferentes reacciones, la reacción 1, reacción 2 y reacción 3. Entonces, en primer lugar, se procede a calcular la energía libre de Gibbs de formación de la reacción, que se encuentra como la sumatoria de la energía de Gibbs de los productos menos la sumatoria de la energía de Gibbs de formación de los reactivos. Entonces, en este caso, tenemos un valor de menos 50,11 kJ/mol. Después de encontrar este delta Gibbs de formación, es posible utilizarlo para encontrar la constante de equilibrio a la temperatura de 298 Kelvin por medio de la ecuación, que podemos observar acá. Delta de Gibbs de formación es igual a menos la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la constante. Realizando el debido despeje, pues llegamos a la ecuación que nos permita obtener la constante de equilibrio por medio de energía libre de Gibbs, de temperatura y de la constante, obteniendo la constante de equilibrio, como podemos ver, es un valor alto, lo cual nos indica que es exotérmica. Pues después de esto procedemos a calcular la entalpía de formación de manera similar que con la energía libre de Gibbs, igual a la sumatoria de la entalpía de productos menos la sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos, obteniendo un valor de menos 86,94 kJ/mol. Después de tener toda esta información, es posible encontrar la constante de equilibrio por medio de la ecuación de Van Hoff, que corresponde a la última ecuación que podemos ver, en donde se relaciona la constante de equilibrio a dos temperaturas. Como tenemos toda la información para 298 Kelvin, es posible entonces encontrar la constante de equilibrio a 307,15 Kelvin. Encontrándola, viendo que también tiene un valor bastante elevado. Teniendo esta ecuación de Van Hoff, es posible entonces obtener constantes de equilibrio a diferentes temperaturas y de esta manera obtener un perfil que nos va a indicar el comportamiento de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura, que es la que les voy a mostrar a continuación. Listo. Entonces, aquí podemos ver entonces la reacción global para nuestra producción de propilenglicol, que corresponde a la hidratación del óxido de propilenio por medio de un catalizador que corresponde al ácido sulfúrico para obtener propilenglicol. Y podemos ver posteriormente cada una de las reacciones. En el caso de la primera reacción, pues podemos observar la gráfica de constante de equilibrio, logaritmo natural de constante de equilibrio versus 1 sobre la temperatura. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Podemos observar que esta es una pendiente positiva. Esto se debe a que la entalpía de reacción calculada anteriormente es menor a 0. Como lo vimos en la parte de cálculos, es un valor negativo. De esta manera se confirma que la reacción es exotérmica y a su vez se confirma el hecho de que la reacción directa progresará hasta agotar alguno de los reactivos, puesto que la constante de equilibrio se desplazará a la derecha a causa de los altos valores de constante de equilibrio que obtuvimos en la parte de los cálculos. Si nos desplazamos hacia la derecha podemos observar la gráfica
de constante de equilibrio versus temperatura directamente, pero pues esta información se puede analizar de la misma manera. Tenemos entonces las gráficas para la reacción 1, en donde se obtiene propilenglicol, para la reacción 2, en donde por medio de la hidratación de 2 moles de óxido de propileno se obtiene dipropilenglicol, teniendo un análisis muy análogo al anterior. Tenemos una gráfica con una pendiente positiva, lo cual nos indica que es una reacción exotérmica. Igualmente constantes de equilibrio altas. Y de la misma manera para la reacción 3, donde la hidratación de 3 moles de óxido de propileno nos da la producción de tripropilenglicol, obteniendo el perfil del logaritmo natural constante de equilibrio versus 1 sobre la temperatura.